Le damos gracias al Señor que estamos aquí nuevamente. Amén. Gracias al Señor que nos dio la fuerza para poder estar de nuevo aquí delante de las Escrituras. Amén. Y que el Señor pues nos ayude con lo que Él vaya a hacer con las Escrituras en esta tarde. Claro, amén. Aleluya. Padre, Aleluya. Dios de todas las infinitas misericordias, Dios de nuestra salvación, Aleluya. Dios todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. Gracias por esta oportunidad que nos concede de nuevo poder estar aquí reunidos delante de las Escrituras. Venimos delante de ti con mucha necesidad de ti. El deseo nuestro es querer entender tu obra. Queremos, Señor, conocer tus caminos para poderte agradar, para poderte servir y para poderte honrar y hacer el trabajo que tú tienes para nosotros. Amén. Señor, tú nos has dicho que si tú no la edificas la casa, en vano trabajamos. Señor Jesús. No queremos usar los razonamientos nuestros, ni las ideas nuestras, No, Señor, ni para los nada. sentimientos nuestros, nada de lo nuestro. Que nada cuente, No, Señor. sino cuente solamente lo tuyo. Amén. Que sea tu buen espíritu, Aleluya. que sea tu luz y tu verdad las que nos conduzcan en estos momentos. Sí, Padre. Amén. Padre, ponnos por camino tus pasos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Aleluya. Prepara el corazón de todos los aquí reunidos. Sí, Señor. Prepáranos, Señor, y ayúdanos. Ayuda nuestra débil fe. Aleluya. Si te pidieron tus discípulos y te pedimos hoy, ayuda nuestra débil fe Amén. Sí, Padre. para Ayúdanos. poder creer en ti como dicen las Escrituras. Amén. Para poder creer en el testimonio real de tu palabra. Bendice a los hermanos en Santo Domingo y a todos los hermanos en todos los lugares que se reúna tu pueblo. Bendíceles, Señor. Aleluya. Bendícenos a nosotros y a los que no pudieron reunirse por alguna razón. Ten misericordia de ellos y bendíceles también. Aleluya. Padre, gracias por todas las cosas, lo que te hayamos ofendido, perdónanos y lávanos más y más y más de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a sentarnos. Digo, siéntense ustedes, yo no me puedo sentar. Aleluya. Ay. Aleluya. El Señor está haciendo un trabajo. Siempre Dios ha estado trabajando. Siempre Dios ha estado trabajando. Alabado sea Jesús. Hay unas escrituras que dicen que andaba Jesús con sus 12 discípulos. Una escritura muy sencilla, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo veríamos eso? Si fuera en este momento preciso ahora. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discípulos. 9, maldita va a bajar y la vi ahora. 9 discípulos. ¿Cómo diríamos eso hoy? ¿Cómo expresaríamos esa expresión? Allí dice, andaba Jesús con sus 12 discípulos. Ahora tenemos que decir que andaban los discípulos con Jesús. El problema es entender lo que las Escrituras están declarando en la conversación que ellas están presentando. Hay algo que ha hecho un poder contrario a Dios, pero creado por Dios y permitido por Dios.
porque no hay nada que Dios no lo haya hecho y que Dios lo haya permitido. El trabajo de la gran ramera y de sus hijas, que ambas tienen una misma agenda y un mismo objetivo, es de mantener presos en la oscuridad del pozo del abismo a los hombres de hoy en día. Mantenerlos presos. Ese es el trabajo de esa bestia que menciona las Escrituras, y que el hombre no se ha parado a detenerse a mirar las Escrituras con detenimiento para ver a qué se está refiriendo las Escrituras. Y eso es algo que siempre ha estado en medio de los adoradores, y no se libra a nadie de esta obra. El único que puede libertarnos es el Señor. Una de las cosas que sigue diciendo aquí, yo quiero que miremos una escritura rapidito, una ojeada le vamos a dar a esta escritura. Rápido. Tenga, hermana. Aleluya. En Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Yo la voy a leer en lo que la hermana se establece. Vamos a leer del verso 3 al 9, pero rapidito, pero con detenimiento. Quiere decir que se pueda entender lo que estamos leyendo. Con coma, con todo. Debe. Verso 3 al 9. Amén. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sigue. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Quise que viéramos estas escrituras para que nos demos cuenta de lo que vamos a hablar. Ok. Ese es el trabajo de este poder, de esta potestad, que dice que todas las naciones han bebido del vino del furor, de su fornicación. Ahí no se escapa nadie. Por eso es que los apóstoles, cuando el Espíritu mandó a escribirle a los gentiles, dice que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Todas estas cosas hay que entenderlas en las Escrituras. Que
No está hablando de una gallina ahogada que la hayan alado el cuello, ni está hablando de fornicación, de que yo me vaya a fornicar con una mujer. Está hablando de la enseñanza, lo que se cree y lo que se entiende de la palabra. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto es un poder increíble, y nadie le puede hacer frente, porque el único que juzga este poder se llama Dios. Y creo que Dios tiene que empezar su trabajo por la casa, por nosotros. Claro que sí. Mire, hermano, nosotros estamos con el ombligo metido en Babilonia todavía. Metido ahí. El culto que tenemos es babilónico todavía. Se lo digo así, sin que me quede nada. Hay un altar en las Escrituras que dice Pablo que no tienen derecho de comer de él los que participan del tabernáculo. Todavía no hemos podido hacer la separación de una cosa y de la otra, y por eso Dios nos está saliendo al encuentro, porque Dios quiere santificar un pueblo. Claro. Dios quiere apartarnos de la fornicación romana, que no tenemos que tener vergüenza de decirlo. Sí. De la fornicación de la religión, no tenemos que tener vergüenza tampoco de decirlo. No. El Señor quiere separarnos para Él, un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin contaminación, sin arruga. La palabra quiere hacer ese trabajo entre nosotros y está buscando hacerlo, para que nosotros no lo mismo no bailemos un danzón que un paso doble. Tenemos que ser o no ser. Y estas escrituras, le voy a decir algo, hermano. Tomando las escrituras, cuando hablo es de este poder, de esta autoridad que Dios la ha permitido, porque esto Dios es el que lo ha permitido todo, pero nosotros tenemos que estar conscientes, vigilantes, velando al Señor en su mover, porque nosotros tenemos que movernos con el Señor. Está tomando las escrituras, mire lo que ella ha hecho, este poder, tomando las escrituras, los pergaminos originales. Váyase a buscar un pergamino de las escrituras, a ver dónde es que están. Todos los pergaminos y las escrituras originales están en poder de Roma. Y hay pergaminos y escrituras que nosotros no las conocemos, porque están en la potestad de ellos. Han tomado las escrituras y los pergaminos originales y los han usado para crear un teatro carnal. ¿Usted sabe lo que es un teatro carnal? Cuando se hace una obra de teatro, tienen que haber ¿qué? Tienen que haber sus plays, los que van a participar del teatro, como los actores. El actor número uno de su teatro y de su fornicación es Jesús, el que ellos dicen que es Jesús. Para que usted lo sepa, para que usted lo sepa, han tomado las escrituras y los pergaminos originales y los han usado para crear un teatro carnal, animal y diabólico. Y todo el que está bajo ese sistema está con su ombligo enchuflado ahí, y de ahí está sustentándose y fornicando y bebiendo de esa fuente. Eso es así.
con el cual han venido fornicando todos los moradores de la tierra. Mire el relato del pesebre. Ahí es donde está la abominación más grande. De decir que hay una mujer que es madre de Dios. Lo que pasa es que no hemos podido entender una sencilla escritura que si nosotros nos pusiéramos a meditar en ella y la llegáramos, el Señor nos concediera el entendimiento de ella, sería lo suficiente, la llave suficiente para salir de ese encierro. Dice el relato del pesebre poniendo a sus actores como personas, haciendo del verbo, la palabra, una idolatría. Y eso, hasta hoy todo es ese mismo suceso, todo lo mismo. Por esto los hombres de hoy viven bajo su gran hechizo y no pueden ver nada más que un drama en las escrituras, una historia, un cuento y un drama, y de ahí no pueden salir. Y viene el Señor y despierta la palabra entre dos o tres humildes. Y aparece Jesús con esos dos o tres humildes. Lo mismo que decía, andaba Jesús con sus discípulos. Ahora anda Jesús con sus discípulos. ¿Y quién lo ve? El suceso es el mismo hoy, hermano. El suceso es el mismo. Claro. Nada más que un drama en las escrituras. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene una vida que no se puede comparar a nada. Ninguna imaginación de nosotros. Nosotros no podemos decir lo que dice Roma, que Jesús fue un hombre, que fue un niño, que fue una persona, y luego decir ahora que es otra cosa ahora. No, pues entonces estamos de acuerdo con Roma en su principio. Estamos de acuerdo con el drama. Lo que pasa es que las escrituras nos dice eso, pero como nosotros no hemos podido entender más nada, y todavía estamos conectados a la ubre de la ramera, eso es lo que hablamos. Pero ¿qué dice las escrituras? Vamos a mirar algunas escrituras ahora. En Hebreos 13:8, hermana Miriam. Hebreos 13:8. Amén. Gloria a Jesús. Dice así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el tema. Jesucristo, no dice Jesús, dice Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. ¿De qué Jesús está hablando Pablo aquí? No es del que hablé ahora minutos atrás, el que presenta a Roma como un hombre, como un muchacho, como una persona, no. Ese no es el que dice Pablo que es el mismo, ese es el que todo el mundo cree que es el mismo, pero ese no es el que dice Pablo, no es de ese que está hablando Pablo. Porque hay muchos dioses, hay muchos señores, pero nosotros conocemos que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, por quienes son todas las cosas y nosotros de Él, por medio de Él. ¿Cuál es Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si nosotros pudiéramos entender esto, se nos va la idea romana y se nos es fácil salir de Babilonia.
Porque nos manda a salir de medio de ella, pueblo mío. Eso no es de acá, pues me voy. Me fui de Babilonia. Sí, te fuiste. Y Babilonia dentro de ti. Tú te fuiste, pero Babilonia va contigo, para donde quiera que vaya. Claro. Y eso es así. Porque solo Dios puede arrancar la raíz de Babilonia del corazón y del espíritu nuestro. Solo Dios. Apocalipsis, hay un verso muy relativo al tema. Apocalipsis 1:8. Es muy relativo al tema que estamos leyendo, muy relativo. No se preocupe que vamos a brincar unas cuantas veces para Apocalipsis y vamos a brincar unas cuantas veces. Vamos a brincar por donde Dios nos ponga a brincar, porque Dios es el que nos va a poner a brincar en las Escrituras. Es el Señor el que nos quiere ayudar, hermano. Es el Señor que nos quiere librar de el sentido animal que tenemos todavía para mirar las Escrituras. ¿Qué dice el verso 8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese no es el Jesús romano ni el Jesús de las religiones tampoco. Pero nótese que él dice que él es el alfa y la omega. Está hablando de dos posiciones que tiene el verbo, que es el principio y es el final. Porque el verbo, recuérdese que el abecedario tiene una letra al principio y tiene una letra al final. El de nosotros tiene la A y tiene la Z. Pero el abecedario de que se está refiriendo aquí las Escrituras es el alfa y la omega, es la letra final. Está hablando de la palabra, del verbo. Es la palabra. Es la palabra que siempre ha sido la misma en todos los tiempos. Es el verbo que es el mismo en todos los tiempos y es el que visitó a Abraham. Palabra de Dios que vino a Abraham. No fue el hijo de José o el Jesús de Roma que vino a Abraham. No fue el Jesús de las religiones que vino a Abraham. Estamos hablando de la palabra, del verbo. El que se le apareció a Pablo. El que se le apareció a los discípulos. Es el mismo. La palabra tiene un comienzo porque dice que Él es el primero y Él es el último. Él tiene un principio en ti y tiene un final en ti. Porque la palabra Dios la envía para hacer un trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Y una vez dice, luego, dice la palabra, luego que haya suprimido todo dominio, hablando del verbo, hablando de Jesús, no está hablando de Jesús humano, está hablando del verbo, la palabra. Que haya suprimido la palabra en ti, haya hecho el trabajo. Todo poder, todo dominio, toda autoridad, dice que el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea el todo y en todos. La palabra Dios la envía para hacer un trabajo y para entregarnos al Padre, para presentarnos. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Necesitamos creer esto, hermano, y entenderlo. Estas cosas hay que entenderlas con precisión. Nótese que no dice que Jesús es el mismo, dice Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Porque no dice ahí que Jesús es el mismo, dice Jesucristo es el mismo.
ayer, hoy y por los siglos. Está hablando de Dios y su palabra. Está hablando de la palabra ungida, de la palabra en su vida, la palabra en su visión, en su justicia. Es la misma en todos los siglos, todos los tiempos. Nunca Dios ha hecho nada que no lo haya hecho por la palabra y con la palabra. Esto no lo ve ni lo entiende todo ser creyente común de las Escrituras. Eso no lo entiende todo el mundo. Pero sí hay un tipo de creyente que es lo que Dios está buscando, y hemos leído eso miles de veces. Y si usted se mira en 1 de Juan 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿5 qué? 5, 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es así. Amén. Pero ¿qué es eso de creer que Jesús es el Cristo? Dígame. Porque eso no es que yo creí que Jesús es el Cristo porque el hermano dijo que había que creer que Jesús es el Cristo. Usted me tiene que decir qué entiende usted por eso. ¿Qué significa eso en su vida? De que Jesús es el Cristo. Porque dice que todo, mire esto, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mira a ver, es nacido de Dios. Y si usted le pregunta a todo el mundo si ha nacido de Dios, todo el mundo le va a decir que sí. Pero hay un examencito que se llama el DNA, ¿verdad? El DNA se le hace a los niños cuando un padre quiere estar seguro que es su hijo, ¿verdad que sí? Sí. Se le hace un DNA test. Y Dios tiene un examen de DNA para probar al pueblo, para probar al que dice que es el hijo de él. ¿Cuáles de ustedes creen que es el examen de DNA que tiene Dios? Porque hay un examen de DNA. Y mire qué lindo, mire esto. Esto lo dice la Escritura, que esto no es que Aníbal se lo está inventando. En 2 de Corintios. En el capítulo 13 de 2 de Corintios, mire lo que le dice Pablo a unos hermanos. ¿13 qué? Te voy a decir ahora. Dice Pablo, en el capítulo 13 de 2 de Corintios, Miriam. ¿Lo tiene? Vamos a leer de unos cuantos versos. Amén. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Sí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Sí. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcáis aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Amén. Hay que hacerse un examen, dice la palabra. Es un DNA, una prueba. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Pablo sabía en quién había creído y sabía que él estaba en la fe del Hijo de Dios. Todo el que dice que es hijo de Dios y es contrario a lo que está escrito en este libro, cuando aparece Jesús, cuando aparece el Padre, el Señor de la obra, a buscar frutos, a buscar la vida que es de Él, que tiene que estar en ti si tú eres hijo de Dios. Sí. Porque si no está Cristo en ti, no hay nada de Dios en ti. Nada. Todo el que dice Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos. No. Hay algo que distingue a los hijos de Dios y es el hacer la voluntad de Dios. Sí. El que hace la voluntad de Dios no la hace porque quiere hacerla por sí mismo. No. Es Él el que produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Él es el que produce en nosotros el que le busquemos. Él es el que produce en nosotros que nos reunamos aquí domingo tras domingo. Venga quien venga, no venga quien venga. Él es el que produce en nosotros el deseo de adorarle, el deseo de conocerle, el deseo de leer las escrituras, el deseo de hacer la voluntad de Él en todo tiempo. Pero cuando estamos bien, nos sentimos bien y tenemos chavos en el banco y tenemos todo, ¡ay, qué bueno! Qué bueno es servirle a Dios. ¡Ay, María, gloria a Dios! Pero cuando estamos con una enfermedad azotándonos como una llama de fuego ahí, ¿ah? Dándonos, oprimiéndonos, afligiéndonos, como que no se ve a Dios en todo el horizonte. Y es cuando más cerca Él está de nosotros. Aleluya. Aleluya. El Señor nos ama Señor, y quiere que nosotros le conozcamos Sí. Amén. para que le sirvamos como debemos servirle. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra aquí. Jesucristo es el mismo ayer. Vamos a tratar de verlo en el ayer. Recuérdese que para usted ver a Jesucristo en el ayer no lo puede ver como Joma se lo pinta, ni lo puede ver como lo pintan los pueblos religiosos, ni lo puede ver como quizás usted lo tenga ahora mismo en la mente. Si lo tiene así, arránqueselo de la mente y pídale a Dios que le arranque esa imagen. Sí. Amén. Y que nunca fue así, ni es ni lo será. Tenemos que decidirnos salir de Roma, hermano. Tenemos que decidirnos de salir de Babilonia. Tenemos que decirle, Señor, estamos aquí. No tenemos una conciencia completa, pero estamos aquí para seguirte, para que nos saques adelante, que nos saque de la mazmorra, que nos saque de la ignorancia, que nos saque del culto romano, del culto religioso, de los cultos de las naciones. Sácanos de toda esa abominación. Y éntranos al verdadero culto donde tú te glorifiques. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano, tenemos que salir, tenemos que divorciarnos de los pueblos por Totalmente. completo. Totalmente. Totalmente. Aleluya. Dice el verbo, la palabra, el que era Jesucristo, es el mismo ayer. Cuando habla de ayer, ayer habla como que era, ¿verdad? Porque algo que era ayer, es ayer era, ya no es. Ya pasó. Porque ayer era ayer, hoy es hoy. ¿Qué era Jesucristo? ¿Qué vieron los profetas como a Jesús? Y no estamos hablando de Jesús. ¿Qué fue lo que vieron los profetas como Jesús? Para ponerlo claro, ¿ok? Para ponerlo en perspectiva. Porque Pablo es el que está diciendo esto. Sí. Y Pablo fue llevado a un lugar en la palabra, a una visión tan clara. Porque recuérdese que Pablo, la enseñanza de Pablo, es la que va a despertar al pueblo de Israel. Claro. Y nosotros tenemos un trabajo
de llegar a entender esa enseñanza con precisión y ver lo que vio Pablo y entender lo que entendió Pablo. Por eso él dijo, lo que viste, lo que oíste y creíste en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Nosotros tenemos un gran trabajo en las manos. Nosotros no es venir aquí a reunirnos para los domingos aquí nada más. Nosotros tenemos un trabajo bien grande y Dios nos está preparando para ese trabajo. Y tenemos que darle el lugar a Dios que siga preparándonos. Aleluya. ¿Qué fue lo que vieron aquellos hombres? ¿Qué recibieron aquellos hombres a lo que Pablo pudo ver? Porque recuérdese que el nombre de Jesús se le dio a una obra. Se le dio a un testimonio de salvación. Póngase eso por ahí, anótelo. Sí. Para que dejemos de mirar el hombre y la figura. El nombre de Jesús se le dio a un testimonio, a una obra que Dios tiene que hacer en Gabriel, tiene que hacer en Ana, tiene que hacer en mí y en cada uno de los que estamos aquí. Sí. Porque hay una parte que dice, porque por Él, dice las Escrituras, hablando de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire cómo es y de qué es que Dios forma a Jesús en un creyente. A ver si este es el Jesús que usted tiene en su corazón. Porque, no te oigo. Por Él, dice en 1 Corintios 1, 30, 29 y 30, por Él estáis vosotros, hablando de todos nosotros y todos los que crean de corazón en esa obra. Sí. Porque por Él, por Dios, porque le ha placido a Dios, estáis vosotros. Y esta mañana cuando llegamos, el hermano Gabriel estaba diciendo que es un privilegio pertenecer a la familia de Dios, que eso es algo de lo más grande que Dios nos ha dado. Y dice, por Él estáis vosotros. Eso no fue que yo quise, ni que yo me lo gané, ni que yo me lo merezco, ni que soy más lindo que nadie. Es que Dios quiso. Por eso en la Escritura que dice, no temas manada pequeña, porque al Señor os ha placido darlos el reino. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Pero mire cómo es que Dios forma a Cristo en un creyente. El cual, que es Cristo en mí y en Piana y en cada uno de nosotros, el cual nos ha sido hecho. Esto es lo que hace Dios cuando forma a Jesús en un creyente hoy. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Póngamele un cuerpo a la sabiduría. Démele una forma a la sabiduría. La sabiduría toma la forma que quiera. Toma el cuerpo que quiera. Justificación. Si usted no ha sido justificado es porque no ha entendido la palabra espiritual. Porque para usted alcanzar la justificación que dice ese verso, usted tiene que empezar a creer a Dios y a seguirlo por fe, no por lo que se ve. Quite los ojos del Jesús romano, quite los ojos del Jesús religioso y empieza a mirar la palabra por la fe. Manténgase mirando al invisible, como cantaba la palabra ahorita. Sí, Señor. Sí. O somos o no somos. Nos vamos a quedar repitiendo, vamos a quedarnos como el hámster dando vueltas en la misma rueda y creemos, a mi María, vamos lejos y estamos en el mismo lugar. Eso lo dice las Escrituras de Israel, que dio vueltas por 40 años. Y eso lo que quiere decir es que un pueblo que le da vuelta a las Escrituras, le da vuelta a la enseñanza y la enseñanza de ahí y ellos dando vueltas y no llegan a ningún lado. ¿Por qué no llegan?
Porque no tienen norte, no tienen horizonte, no saben ni para dónde van ni de dónde salieron. No. Nosotros no podemos ser así. Porque dice que Él es el primero y Él es el último. El principio y el fin. Sí. Un pueblo que sale con Jesús tiene norte. Porque Él dijo que Él nos ha de llevar al Padre. Aleluya. Tiene norte. Necesitamos al Señor grandemente en nuestra vida. Es el mismo ayer. Y vamos a mirar unas escrituras ahora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso dice Hebreos 13:8. Vamos a mirar en Génesis 15, verso 1 y verso 4. Léamelo, hermana Miriam. No, verso 1 y verso 4. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 15. Verso 1 Verso y 1 y verso 4. Gloria. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham Oiga eso, ¿no? en visión diciendo: Párate ahí. ¿Qué fue lo que vio Pablo cuando vio a Jesús? Cuando dice que Jesucristo era el mismo ayer. Porque recuérdense que Pablo no estaba mirando lo que mira Roma, ni lo que presenta Roma, ni las religiones. Pablo estaba mirando el verbo, la palabra. Sí. ¿Qué dice ahí? Después de estas cosas, como viene Jesús hoy a la vida de cada uno de nosotros, vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿en qué? En visión. Sí. Ahí es que se ve que Jesús era el mismo ayer. Amén. ¿Quién lo ve? Pues como que estamos mirando el cuento de hadas que presenta Roma y estamos mirando la historia, estamos leyendo la Biblia como una historia y no nos hemos atrevido. Perdón. No nos hemos atrevido a salir de la órbita de lo creado. Usted sabe, y le voy a poner un ejemplo aquí, miren esto. ¿Le ven esto que tengo en las manos? No, esto es un chapstick, miren. Miren lo que pasa con esto, al yo tirarlo para arriba. Vuelvo y lo tiro, para que ustedes allá en YouTube lo vean. La fuerza de la gravedad no perdona a nadie, ni a nada. A nadie ni a nada. Ese poder romano no perdona a nadie ni a nada. Pero hay un poder más poderoso, glorioso, maravilloso, majestuoso que se llama la sabiduría de Dios. Amén. Y dice las escrituras que la justicia es luz. ¿Cuántos han leído eso aquí? Que la justicia es luz. ¿Y usted quiere buscar otra cosa como la luz? La justicia es luz, hermana Andrea, es luz. Esto no se puede contener en el aire porque tiene un peso, tiene un cuerpo y tiene un peso que la naturaleza de lo que llamamos nosotros la fuerza de la gravedad lo mantiene apegado a la tierra. El sentido de nosotros en lo que leemos tenemos el mismo poder en la mente.
Cuando leemos las escrituras, por más que usted quiera despegar, la fuerza de gravedad lo mantiene pegado a la tierra. ¡Ay, era María! A ver que era una mujer. A ver que tiene hermanos, mira. No solo lo parió a él, parió 5 o 6 más. Ah, es que era un arca, ¿ves? Y metieron todos los animales allá adentro. ¡Wow! Sí. Y lo mismo con Jesús. Lo mismo. El poder romano no perdona a nadie. De ahí no se escapa a nadie que Dios no le transforme el sentido. ¿Saben por qué? El agua tiene un poder que desciende gaseosa. Cuando desciende a la tierra, desciende como líquido, gaseosa. Pero entra en un proceso con el calor del sol. El calor del sol hierve el agua y la evapora. Y el agua deja de ser gaseosa, deja de ser sustancia y pasa a ser gases y sube. Y se sienta en los cielos, en las nubes. La sabiduría de Dios tiene un poder en ella para escoger la mente, el sentido de usted, el mío, y transformarlo. Esa agua que tenemos en la mente romana, religiosa, supersticiosa, imaginatoria, la palabra tiene un poder, un calor en ella, un fuego que va a quemar esa obra. Amén. Y nos va a poner en el aire de la palabra con el Señor. Y podemos entonces decir, ay de los moradores de la tierra. Porque la palabra nos llevó al lugar de su trono, de su gloria. Pero todavía, hermano, nosotros lo que hacemos es repetir las escrituras. Eso que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. Examínese bien. Examinémonos bien a ver si es verdad que estamos sentados en lugares celestiales. Porque el que está sentado en lugares celestiales, Pablo dice que allí se oyen palabras inefables que no le es dado al hombre hablar. Ahí es donde empieza el culto de verdad. El culto de la salsa. El culto donde le aparece Dios a Moisés en un fuego que no se apagaba. Y le dice, Moisés, Moisés. Él le dice, Señor, le dice, quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisa santo es. Y lo llama Dios de entre la salsa. Y todos los que estaban reunidos en ese culto, en ese lugar de la palabra, fueron de los cuales Moisés dio testimonio. La obra de Dios es viva, hermano. La obra de Dios es viva. Esto no es un cuentito de hadas, ni un cuentito para entretener. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. Lo mío no es entretener ni echar cuentos. Lo de nosotros tiene que ser de dar vida. Amén. De despertar al pueblo, tocar trompeta, a ver si alguien se apercibe y despierta. Porque yo quiero un pueblo despierto. Claro. Miren lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pablo, cuando se da a investigar estas cosas, buscando el origen de aquel que se le aparece en el camino, porque usted no se cree que Pablo era un hombre cualquiera. Pablo era un hombre investigador, un hombre que siguió el rastro de la luz. El proverbio dice que quién es aquel que puede seguir el rastro de la luz, pero Pablo siguió el rastro de la luz, porque dice David que en tu luz veremos la luz, y todo el que sigue el rastro de la luz
va a llegar a la luz. Aleluya. Eso es así. Y eso es una de las escrituras nada más, para mirarlo en el pasado, el que era. Que estamos hablando del verbo, la palabra. En Juan 1:1, Evangelio de Juan, Juan 1:1, dice la escritura, léelo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Era el que era. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos buscando mirar la palabra en sus diferentes etapas, en sus diferentes manifestaciones. Sigue leyendo el verso 2. Este era en el principio con Dios. Sigue leyendo el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de la palabra. Aleluya. Está hablando del verbo. Aleluya. No está hablando del que Roma quiere que usted mire para que no pueda salir de ahí. Claro que no. No quiere Roma que usted despegue. Me recuerdo lo que decía Juanito de las vacas. Una vez dijo que sacaron una vaca y la querían mover de un lugar a otro, y la vaca está impuesta que a caminar por la tierra. Le metieron una de eso, ¿verdad? Por debajo. ¿Cómo se llama eso? Un hoist. Para sacarla del lugar donde estaba. Y cuando despegaron esa vaca de la tierra, que la vaca se dio cuenta que estaba despegada de la tierra, se quería morir bramiendo porque no está impuesta. Y así somos nosotros cuando la palabra nos quiere despegar, que la palabra nos mete la mano por debajo a tratar de llevar, y nosotros pegamos a gritar. No es así, no es así. Tiene que Aleluya. el Señor volvernos a poner de nuevo en la tierra. Come tierra ahí. Ahora, hay aquí unas escrituras, eso es buscando algunas escrituras de lo que dice lo que era Jesús. Dice ahora otras escrituras más. Estoy diciéndole algunas escrituras así porque quiero tratar de traer el pasado. En el Salmo 33, verso 6 y verso 9, dice, léeme esas escrituras rapidito que quiero tratar. Salmo Y con 33, esta vamos a brincar a las escrituras verso 6. céntricas. 33 verso 6, dice: Verso 6, 33, 6, ¿qué dice? por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová. Es por la palabra. Ese era el Jesús que dice Pablo. Ahí se dio cuenta Pablo de qué está hablando. La palabra de Dios es la que hace todas las cosas. Es la sabiduría que dice en Proverbios 8, que da una descripción de lo que es la sabiduría, que estaba con él haciéndolo todo y era su delicia. Está hablando de la sabiduría, que es Jesús, que es la palabra, que es el verbo. Para que veamos por qué que Jesucristo es el mismo ayer. Vimos la parte del ayer. Y ahora vamos a mirar la parte del hoy. Porque no nos va a dar tiempo, esto no nos va a dar tiempo a tratar todo esto aquí. Pero vamos a mirar unas escrituras. Y esto, hermano, nos va a romper la mente a muchos de nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, romper la mente de diamante esa que tenemos. Claro. No nos deja entrar nada. Léete el verso 6 de Juan 1. Primero, Juan 1, sí. San Juan. El verso 6.
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué dice ahí? Que hubo. Si hubo es, recuérdese que el que está presentando aquí el programa está hablando, dando una descripción de lo que está haciendo la palabra, el trabajo que está haciendo el verbo con un ser. Exacto. ¿Ok? Está hablando para que veamos dónde es que apareció Jesús por primera vez. Sí. ¿Qué decía ahí? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Léete el verso 7. Atención, hermano. Este vino por testimonio. ¿Por testimonio de quién? Testimonio de la ley y de los profetas y del mismo Dios. Amén. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Oiga bien eso. Él vino para dar testimonio de la luz. Sí. Y nosotros a veces leemos las escrituras y ese es el trabajo de Joma, leerlas como una historia. Sí. No quiere que despeguemos, no quiere que nos levantemos, no quiere que salgamos del ideal nuestro. Pero miren lo que dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por quién. Por él. Por él. Óigame, el asunto era en Juan. El asunto era en Juan. Y nosotros no hemos podido ver eso porque Joma nos lo puso de otra manera, nos lo ha pintado de otra manera y no quiere que nosotros veamos esto. Sí. Y las religiones están, mire, brillándole las chancletas a la madre y planchándole la batola. Ah, Sí. eso es lo que hacen las hijas, Claro. Sí. acepillando la doctrina trinitaria, Sí. acepillando la idolatría. Eso es lo que hacen, refinando la idolatría. Sí, eso es así. El Señor tenga misericordia de todos los que están ahí. Aleluya. Eso es así. Dice el verso 8. No era él la luz, sino para que diese Oiga eso. testimonio de la luz. Lo pone en perspectiva claro la palabra. No es que él era la luz, pero él fue el que dio testimonio de la luz. Yo no soy la luz. Pero ¿de quién estoy dando testimonio? De la luz. De la luz. Tú Sí. no eres la luz. No. Pero ¿de quién tú vas a dar testimonio? De la luz. ¿Y quién es la luz? Es Jesús. Para que no veas a Jesús el romanito. Lee el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A qué mundo? A Juan. Es en Juan el asunto. Claro. Es en Juan el asunto, hermano. Dios nos ayude, permita a Dios que nos enfoque. Aleluya. Claro. Para que usted no se pierda de lo que estamos tratando de hablar aquí. Muy importante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, el verso 10 nos va a explicar esto tan específico. Y vamos a mirar más atrás a otra escritura, más adelante, para que vean que está hablando de Juan. ¿Cómo dice el verso 10? En el mundo estaba, Ajá. y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no Amén. le conoció. Ahora, quiero que leas el verso 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de él mismo. Pero vas a ver esto, sigue leyendo. Este es el que viene después de Nótese cómo Juan se expresa. Juan no dice ese es, o aquel es, o él es. Está hablando está hablando de él. Claro. ¿Cómo sigue? Este es el que viene después de mí, el que es antes de Ay, mí. es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Ve que Juan no estaba, era antes que yo.
Porque el verbo, la palabra, siempre ha sido primero que todo y es el que viene a hacer la obra en nosotros. Claro, claro. Sigue diciendo. del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Sigue. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Sigue. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aguántate ahí. ¿Qué decía el capítulo 15 de Génesis 1? Palabra de Jehová que vino a quién? Que vino a Abraham. Es lo mismo que está diciendo Juan aquí. Sí. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Está hablando de la palabra, el verbo. Recuérdense que cuando empieza el capítulo está hablando del verbo. Sí. Hermano, Roma va para abajo. Ahora digo yo como dicen los pentecostales, diablo, tu reino va para abajo. Porque es que tenemos que salir de esta ignorancia, hermano. Tenemos que estar claros. No podemos decir que Jesús era un hombre y que ahora es un espíritu. No, eso no puede ser. Es el mismo ayer, hoy y lo va a ser por los siglos. Claro. O somos o nos quedamos con las religiones. Confesando lo que confiesan las religiones. ¿Te preocupa, Piana? No te preocupes, el Señor te va a llevar al lugar. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo que, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue el verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oiga nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra que dice este. Juan no está hablando de otra cosa que su propia experiencia. Es cómo fue que le llegó Jesús a la vida de Juan. Entonces, pero si dice que a Juan le cortaron la cabeza y fue claro. Y a mí no me la cortaron, a mí me cortaron la misma cabeza que yo tenía de Juan, me la cortaron. Claro. El primer razonamiento que yo tenía en las escrituras, afuera es que va. Para que entonces empiece Jesús a sentarse como cabeza, para tener la mente de Cristo. No pueden haber dos mentes funcionando. No puede haber la mente de las tinieblas, la mente romana, la mente pagana, la mente religiosa. No puede estar aquí operando. No, para nada. Y la mente de Jesús, oye, ¿en qué quedamos? ¿O somos de Cristo o somos de Roma? Yo espero que ustedes oigan esta enseñanza de nuevo cuando se la envíe y que Dios los ayude a orar y a buscarse en el espejo de lo que se está hablando aquí, Amén. porque detrás de esto viene mucha más candela, porque es que Dios tiene que meternos candela. Ay, ¿por qué anheláis el día ardiente, abrasador de Jehová? Todo el mundo quiere que digan paz y seguridad. Dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina como la mujer de parto y no escaparán. Eso es algo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Tiene que caer Babilonia. Babilonia tiene que ser destruida. Tienen que ser destruidos los fundamentos para que empecemos a vivir por la fe. Aleluya. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y mire lo que dice él. Recuérdense que Miriam leyó el verso 10, donde dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando de Juan. No mire otra cosa que a Juan, es la experiencia de Juan. Mantenga su mirada puesta en el testimonio de Juan. ¿Y cómo dice el verso 31? Y yo no le conocía. En el mundo estaba. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué dice aquí? Y yo
no le conocía. Ah, usted ve que está hablando de Juan, que es Juan. Y yo no le conocía, ¿y qué sigue diciendo? Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando Sigue. con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Usted cree que está hablando de que Juan vio la paloma romana? O la paloma de las religiones, o la palomita esa que dicen los pentecostales que cantan por ahí, ven paloma, ven paloma. No está hablando de esa paloma. Está hablando que vio la unción, el poder, la autoridad de la palabra venir sobre él. Porque recuérdense que iba a ser un trabajo grande y tenía que Dios ungir ese testimonio. Y lo vio. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dio sobre quien veas. ¿Y sobre quién él lo vio descender? Sobre él mismo. Sobre él mismo. Vamos a mirar para que usted vea. Sí. Dice, y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Y qué dice el verso 34? Y Y yo le vi. Usted ve que no está hablando de que... No, él no está diciendo, míralo ahí, el Jesús romano. No está hablando de que él vio otro hombre. No. Está hablando, el asunto es en él. ¿Cómo lo voy yo a ver hoy, Gabriel? Sí. ¿Cómo usted lo va a ver hoy? Usted es el que tiene que tener una experiencia con Jesús. Claro. Él no es el mismo hoy. Sí. Él no es el mismo hoy. ¿Usted lo cree, Gabriel? Sí. Amén. ¿Usted cree, Beli, que Jesucristo es el mismo hoy? Sí. ¿Y qué va a ver usted hoy? ¿Usted será que va a ver a Juan un barbú allá y a otro chibú allá? No. Eso es lo que Juan quiere. Sí. Ay, sí. Quédate mirando el barbú. Señor, reprenda al diablo con todo. Yo le vi también, Gabriel. Amén. Y he dado testimonio de que el que está en mí ahora, es el Hijo de Dios. Amén. Claro. Y si usted sigue siguiendo esas escrituras por ahí para allá, va a encontrar gloria. Y va a ver que no está tan lejos de usted y de mí lo que estamos buscando. No. Voy a poner aquí acá 51. Aleluya. Isaías 61 también habla de eso. El Espíritu de Dios Sí. está sobre mí porque me ungió Jehová, dice Isaías. Y está hablando, que eso está hablando ahí de Jesús, del barbú. Está hablando de Isaías, el espíritu de la profecía es el mismo Jesús. Está hablando de Jesús, pero es el espíritu de la profecía. Claro. Quiero que miremos unas escrituras rapidito aquí. Vamos a mirar en Apocalipsis 19. Y esto lo ponemos en 61, 61:1, la puedes poner también. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Eso está hablando Isaías de su experiencia con el Señor, pero vamos a ver a qué se está refiriendo Isaías. Apocalipsis. Apocalipsis 19:10. Léete del 9 al 10, hermano. Dice así en el nombre de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es así.
Aleluya, 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 Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Aleluya. Aleluya. Eso es así. Nosotros, quedan unos cuantos minutos. Hay cosas, hermano, yo a veces me da tristeza cuando veo que los hermanos le ven poco interés, le ven poca atracción a las cosas de Dios. Sí. El desinterés y no sé, como que no han tenido una verdadera experiencia con Dios. Y me duele. Exacto. Pero eso está en las manos de Dios, porque el único que puede hacer esa obra es Dios. Dice aquí, lo primero que tiene que suceder, las cosas que producen una relación, para que haya una verdadera relación, tienen que suceder un sinnúmero de cosas. Sí. Para que haya una relación de verdad. Tiene que haber ¿qué es lo primero que nace en una? ¿Qué es lo primero, los que han tenido pareja aquí, qué fue lo primero que se despertó en ustedes, Gabriel y Miriam? ¿Qué fue lo primero que se despertó en ti? Dime una sola cosa que es muy importante. Sí, lo primero que se me despertó fue el querer conocer a Miriam y saber cómo era ella. Ok. Y eso tiene otra palabra más clara para decir, eso está bien, eso cae en lo que yo te quiero, en lo que yo quiero ponerte. Porque si es el amor, eso vino después. Sí, no, el amor déjalo atrás, Sí. déjalo todavía. Vamos a hablar, ¿qué fue lo primero? Andrea, dígame usted. ¿Ah? Atracción, eso viene por el camino también. Conocer. El conocer. Sí, Iberis no ha tenido una relación, pero ¿qué tú crees que lo que debe despertarse primero en una persona? El deseo. ¿Ah? El deseo. Está bien, eso también está. Dime, Mandín, que estás calladita. Agüita, ¿qué tú crees, Agüita? Deseo de conocer a Dios. No estamos hablando de una relación. El matrimonio. Ah, Está bien, eso viene también, pero... Ok. Interés. ¿Cómo? El interés. Eso mismo. Tiene que interesarle a la persona. Si a Gabriel no le hubiera interesado a Miriam y si a Miriam no le hubiera interesado a Gabriel, No se hubiese conocido. ¿verdad que no sucede nada? Tiene que ser interesante. Sí, tiene que haber un interés. Sí. Tiene que haber un interés. La obra de Dios tiene que sernos interesante. Usted sabe lo interesante que va a ser que usted va a vivir eternamente en Dios. ¿Podrá haber algo más interesante que eso? Y después del interés, ¿cuál es la segunda cosa? Lo dijo Miriam. Alguien dijo otra cosa. Yo creo que fue Andrea. ¿Cuál fue lo que usted dijo, Andrea? Atracción. Pero tiene que haber primero el interés, el que produce ¿qué? La atracción, porque usted se interesa por algo y está viendo la belleza, empieza a verle como cosas bellas y se atrae. Lo que usted empieza a ver lo va ¿qué? Lo va Cautivando, lo va atrayendo, Sí. atracción. Y luego, ¿qué es lo tercero? ¿Qué es lo tercero? Tiene que empezar a nacer amores. La atracción tiene que producir amores porque empiezan a cogerse las manos, empiezan a acariciarse, empiezan los besitos, empieza a haber amores. Y luego de los amores, ¿qué viene? El casamiento. El casamiento viene con los amores. La relación. Pues porque los amores traen el matrimonio, porque los amores llevan a la persona y al ser y al matrimonio. Estamos hablando de los pasos, si se siguen en secuencia en la obra de Dios también. Sí. Luego, la relación, donde empieza a haber intimidad. Ya ahí
no se está buscando las cositas por encima. Se están entrando a profundidades y a lugares en donde solamente los que entran en esa relación lo conocen. Porque nadie conoce a Miriam más que Gabriel y nadie conoce a Gabriel más que Miriam. ¿Verdad? Por eso dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Está hablando que nadie conoce a Dios si no tiene una intimidad con la palabra. Claro, eso es así. Nadie tiene que tener una intimidad con la palabra si quiere conocer a Dios. Si no, no llega. Y luego, ¿qué sucede? Después de la relación, el embarazo. Si el matrimonio está incluido en el amor es el que produce el matrimonio. Claro. Luego, el embarazo. Y luego que el embarazo entra en su término, ¿qué sucede? ¿Cuál es el último paso? Nacimiento. ¿Cómo es? ¿Te fue, Galín? Sí, el nacimiento. Sí. Da la luz. Oiga, para usted dar luz, todo lo que tiene que pasar, para usted dar testimonio de la luz, todo ese proceso usted lo tiene que pasar. Claro. Eso se ve como tan sencillito, ¿verdad? Como tan natural, pero éntrelo en la palabra, métase en la palabra a ver. Es un proceso. Es un proceso que tiene la palabra de tiempos en Dios. La palabra nos quiere seguir tratando y nosotros tenemos que darle lugar a la palabra. Aleluya. Darle lugar a la palabra Aleluya. para que nos siga tratando. Amén. Pasa por aquí, despídenos.